diapositivas. Bueno, ya esta diapositiva, lo que es el inrush, una corriente alta que aparece cuando se energiza una instalación, especialmente los transformadores. Su característica es corta. ¿Ya? Bueno, se debe tomar en cuenta en las etapas de tiempo definido. Hoy día vamos a ver algo de coordinación de protecciones para que entiendan esta parte, lo que es qué se considera este tiempo. Ahora, estas ondas que están en la diapositiva, que es algo real, como les decía, es un evento que pasa en Oceano. Ustedes lo ven bonito, ¿no? Eso no es verdad. Pero no es así. Esa es una onda filtrada. La onda real es de ese tipo. ¿Por qué se forma de ese tipo? Porque son muy bien armónicos. ¿Qué más? Segundos armónicos. A ver, dense cuenta. La fase R es la rojita. La fase S es la verdecita. Y la fase T es la azul. Esa es una onda cruda. En términos de protección, es la onda sin ningún filtro, una onda que contaminada con todo. ¿Listo? Esta onda la recibe el relé y la procesa. Y una vez que la procesa, le quita los armónicos, lo otro que les va a decir que tiene, y te saca la onda filtrada bonita, ¿no? Sinusoidal, equilibrada de arriba para abajo. Esa es la onda a 60 Hz o la onda fundamental. ¿Ya? Pero ese es un filtro que hace el relé. Ustedes se llevan a tener potencia, si eres frío, ya saben eso. Igual eso hace el relé, full matemática, acá lo filtra. Este gráfico de acá son las componentes armónicas de esta onda. Leen acá, bueno, no se lee acá, pero el 100% es la onda fundamental, 60 Hz. 120 sería segunda armónica, muy bien. 180 la tercera, y así. Pero ¿qué aparece acá? Cero. ¿Qué significa ese cero? Es componente de ese. Exactamente, componente de ese, la continua. Sí. O sea, ustedes saben que cálculo en una. Si tú tienes, digamos, una componente, tienes una onda sinusoidal. Ya esta, por ahí aparece una componente continua, por acá. La suma de los dos, ¿qué sería? ¿Qué resultaría la suma de los dos? Desfasada para arriba, ¿no? Eso aparecería. Es lo que pasa acá. ¿Quién tiene bastante componente de ese? El rojo. La R. ¿Cómo está la R? Está desfasada para arriba. ¿Quién más tiene componente alta componente de ese? La S. Está desplazada para abajo. Y la que tiene menos componente de ese es la azul, la T, que más o menos como que está algo equilibrado. ¿Por qué se trata la señal? ¿Por qué lo releas el filtro? Porque, digamos, si tú trabajaras con esto, acá habría una sobrecorriente de 1500 amperios. Te podría producir un falso disparo. Si tu ajuste de repente está en, no sé, 1200, va a superar el valor. Por lo tanto, el relé interpreta como falla y dispararía. Pero realmente la corriente de 60 Hz llega a los 1500, llega acá a los 816 amperios. O sea, los armónicos, la componente DC, te pueden llevar a un falso disparo de protección, una mala interpretación. La mayoría de fabricantes trabajan con la onda filtrada. O sea, los relés reciben la señal,
analógica, la procesan, le quitan los armónicos, componente de C, y solamente trabajan con la componente fundamental. Hay otras marcas de relés que trabajan con la onda cruda, la onda RMS, como le dicen. Ya depende del criterio de la empresa o del fabricante cómo quiere trabajar. En nuestro caso, el SEAL y las empresas que he trabajado, todos preferimos trabajar con la onda fundamental para evitar errores o falsos disparos. Bueno, acá entra el tema, lo que les mostré más antes, lo que estaba en esta. De estos tiempos. Acá inicia la falla, pero de T0 a T1 es lo que se demora el relé en procesar la señal para filtrarla y trabajar con la fundamental. Esto debe ser casi instantáneo, menos de un milisegundo. Por eso decía que los procesadores de los relés de protección son bien poderosos. Es como una computadora, una laptop, pero dedicada exclusivamente al procesamiento de señales. ¿No? Ahí vamos a aprovechar para pasar lista. Que hemos esperado suficiente. Profe, ese componente de ese es un fenómeno natural. Sí, siempre aparece. ¿Y por qué más en la R, después menos en la S? Condiciones de falla. O sea, al momento de que aparece. Ya, o sea, ¿Por qué aparece una componente de Z? cuando aparece la. Ya. Esta es tu onda en operación normal. ¿Listo? Mucho depende en qué momento se produce el evento. No es lo mismo que la falla se produzca en el pico, que se produce en el cruce por cero, o que se produce en la onda de bajada. Dependiendo del instante, el microsegundo donde se produce la falla, la componente resultante del cortocircuito, fácil sería decir, no, que aparece el cortocircuito acá, y se ve así bonito. No es así. Dependiendo del tipo de falla, si es trifásico, bifásico, monofásico. Puede ser que por acá, llega acá, y de repente se invierte y viene así. Si sucede en la punta, de repente por acá se eleva. Sucede en el cruce por cero, sucede lo bonito. Mucho depende en qué momento sucede y el tipo de falla. Y dependiendo de eso va a aparecer la componente DC o lo que es los armónicos. ¿Qué tipo de armónica? Bueno, acá hemos visto en la imagen se veía bastante componente de segunda armónica, porque eso era una inserción. Como les dije, el Inrush, su particularidad es que tiene bastante componente armónica de segunda armónica. Rodrigo Cárgamo, Josué Castro, Jan Concha, Gabriel Díaz, Raíz Enciso, Presente. Matías Flores, Presente. Ulfer Flores, Presente. Diego Hinojosa, José Llerena, Tienes una falta. Carlos López, Yo no he visto. Yo tampoco. No he visto. Creo que no. Alejandro Mendoza, Una falta de potencia. Iván Mendoza, Gabriel Sánchez, Valeria Azúcar, Rolfi Talavera, Mateo Vilches, Brian Yuri, Presente. el último que entró por acá, Diego. Cuando analizamos un transformador, ¿cómo se llama esa curva? Histéresis, ya para el examen. Ya. Listo. Esta curvita hace que aparezca bastante componente de segunda armónica. ¿Qué podríamos hacer en el relé de protección?
¿qué podríamos programarle? Ya, al filtro viene por defecto, pero ¿qué podrías decirle al relé para que una corriente de inrush no le detecte como falla, no le interprete como falla? Los primeros segundos, el tiempo. Ya, ¿qué más? Explicarle cuándo sucede el tiempo de verdad. Darle rangos. Ya, pero ¿qué más? Cuando el inrush. Como el libro se aparece cuando inicias el equipo, tienes que especificarle que cuando inicia la limitación o cuando reciba por sí corriente y empiece a elevarse y supere, que no lo detecte como corto, como fallo. Ya, sí, pero podría ser apellido Castro Díaz. Tanto tiempo. Ya, pero ¿qué pasaría si tienes tu red, tienes tu generador, tienes tu interruptor abierto y no sé, hay una falla permanente ahí? Cierras el interruptor y está con falla, pero es una alta corriente. ¿Cómo la diferencia de un inrush? La forma de onda. Ya, por ahí va. La frecuencia. La segunda armónica. Como el relé es un filtrado de la señal, saca un porcentaje de segunda armónica. Tú le puedes decir al relé, si esta sobrecorriente tiene un porcentaje, no sé, de 30, 40% de segunda armónica, bloquea, no es falla, es una inserción. Y bloquea las protecciones. Eso puedes hacer en el relé. Eso se hace. Eso se hace en los relés. Bueno, ya hemos visto la componente armónica. ¿Cómo funciona eso? Ya. La importancia del valor de la corriente de cortocircuito. O sea, ¿cómo determinamos que un sistema eléctrico es fuerte o débil? No, no. Es el cortocircuito el que determina si tu sistema es débil o es fuerte. O sea, qué tanto cortocircuito hay en tu punto de diseño. ¿Cuánto puede aguantar? Por ejemplo, donde estuvimos en Parque Industrial, ahí la barra en 10 kV, la corriente de cortocircuito está llegando a los 16 kiloamperios. Quiere decir que es una barra fuerte. Si tu cortocircuito, digamos, en lugar alejado, por Chuquibamba, Cotahuasi, que no hay generación cerca, la corriente de cortocircuito está llegando a los 5.000, 4.000 amperios. Pues ese sistema es más débil. Para que me entiendan esta parte, haciendo una analogía. La mayoría va al gimnasio, ¿sí? No la mayoría, no sé. Ya. Sí, van al gimnasio. Sí, 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 Muy sí. bien. Todos tienen músculos, ¿no es así? Como están haciendo un trabajo, un esfuerzo, estás cargando, no sé, una caja. Y de repente viene alguien y te mete 2 cajas más. Pi, pi, pi. Si no tienes músculos, ¿qué pasaría? Se van a caer. Me voy con las cajas. Muy bien. ¿No? Pero si tienes músculos, aguantas, ¿no? Y como macho sigues cargando. El sistema eléctrico es algo similar. Si tu cortocircuito es bajo, quiere decir que no tienes mucho músculo. Y cuando hay un cortocircuito, una falla, tu sistema va a oscilar, va a entrar en inestabilidad y se va al tacho. Ese es el cortocircuito. Mientras más cortocircuito tengas, más fuerte es tu sistema eléctrico. Puede aguantar esas fallas, cortocircuitos, postes chocados, lo que sea. Eso te determina el cortocircuito. Ahora, mientras más cerca estén las fuentes de generación, mayor será el valor de la corriente de cortocircuito. Eso es lógico, lo que hemos visto bastante. ¿De qué depende el cortocircuito? De la impedancia. La corriente. Tienes tu fuente, tienes tu transformador y tienes tu alimentador o tu línea. Y esto tiene una impedancia. Si la falla sucede cerca a bornes del transformador, la corriente, ¿cómo se calcula?
voltaje sobre la impedancia. Y en este caso, ¿quién sería? Solamente la impedancia del transformador. Si la falla ocurriera acá, más la impedancia de la línea. A mayor impedancia, menor corriente de cortocircuito. Mientras más cerca nos encontremos a una fuente de generación, el cortocircuito es mayor. O sea, el sistema es más fuerte. Más alejado, menor corriente de cortocircuito, por lo tanto el sistema es más débil. A ver, pregunta. ¿Una central fotovoltaica tendrá capacidad de aportar al cortocircuito? A ver, ¿quién ha sido curioso en la visita técnica de la foto que le tomaron a la placa del panel fotovoltaico? ¿Cuánto es la corriente de cortocircuito? En casos de falla, cuando requieres algo del sistema eléctrico que sea fuerte, la central fotovoltaica no ayuda. ¿Y cómo hacen para proteger? Se hace un estudio cada 4 años, el COES hace un estudio cada 4 años sobre la capacidad de potencia de energías renovables que pueden inyectarse al sistema y en qué barras. Ese estudio lo hace el COES cada 4 años y del estudio sale que, por ejemplo, para el 2020, creo que en el 2027, 2028 ya toca hacer ese estudio, ahí va a salir, por ejemplo, en la barra de Moquegua, pueden inyectar 500 megavatios de renovable sin que perjudique mucho el sistema. El gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, visita el proyecto y dice, acá hay 500 megas, ¿quién quiere construir? Y se presentan las empresas, más que todo internacionales, y construyen la central fotovoltaica. No, sí, pero me refiero a que si ocurre un cortocircuito, ¿cómo vienen a proteger la planta? No aporta, no aporta la central fotovoltaica. Digamos, acá tienes una máquina síncrona. Yo entiendo como que no aporta y que fácilmente se puede quemar. No, o sea, tienes una máquina síncrona. Hay un cortocircuito, este te aporta la corriente. ¿Es así? Por su capacidad. Listo. Digamos que por acá tienes conectada ya con su transformador y acá tienes tu central fotovoltaica. Sucede el cortocircuito acá, va a haber un aporte de la máquina síncrona, pero el panel fotovoltaico va a aportar poquito, o sea, su corriente va a ser bien chiquitita. Por lo tanto, acá no hay una exigencia de conductores, no se va a sobrecalentar, el I4R va a ser chiquito, o sea, la central no aporta, él es el que sufre, porque son corrientes elevadas, altas. Entonces tiene que los conductores bien diseñados, el aislamiento sobredimensionado, bueno, muchas cosas más. Es más bueno que malo, entonces. O sea, es más conveniente. Eso no sería conveniente que, digamos, hay un corto, no ponga corriente y así no valore los motores. Ahora, vuelvo a repetirles. Determina qué tan fuerte es tu sistema eléctrico. Fuerte que Digamos. es conocido para aguantar la corriente. Entonces, si es que es bajo de los paneles, no aguantaría. Digamos, algo que les repito bastante. Acá está el puente Grau. Ya, hay una falla tierra. Esta es la falla tierra del puente Grau, lo que pasó hace muchos años. Si no hay corriente de cortocircuito, o sea, tu corriente, tu valor de corriente en el tiempo, está por acá, sucede la falla y se eleva un poquito. Y va a estar por ahí. Tu relé lo va a detectar como falla y la gente sigue electrocutándose. Ya, eso pasa. ¿Y cómo debilita el sistema eléctrico la central fotovoltaica? Tienes tu diagrama de carga de 0 a 24 horas. Y les muestro
medianoche, la demanda bajaba por acá, 6 de la mañana, subía, mediodía, hora punta, 6 de la tarde, y en la noche volvía, medianoche otra vez. Ese es un diagrama de carga a nivel nacional. Y nuestra base de generación, una es hidráulica, hidro. Cercani Quinto, Sacabán, Machu Picchu, Cañón del Pato, máquinas síncronas. Luego que tenemos las térmicas, muy bien, las de gas de camisera, por acá, gas. Luego tenemos ya las de carbón, petróleo, diésel y otras, ¿no? Exacto. Hay diferentes fuentes. Pero ¿qué está pasando? Especialmente acá, entre las 6 y las 18 horas, las hidros están bajando, las de gas están bajando. ¿Por qué? ¿Renovables? Exactamente. Acá están entrando las renovables. Las solares más que todo, porque durante el día es lo que genera. Si tienes menos máquinas síncronas en operación, ¿qué tienes menos? Menos cortocircuito. O sea, en este horario es donde se hace más débil el sistema eléctrico. Y es lo que le pasó a España. Hace mes y medio, el apagón. El apocalipsis. Exactamente, eso le pasó a España. Demasiada generación fotovoltaica. También un error de lo que es la operación del sistema. Así como el COES manda arrancar el grupo, opera el sistema, el ente de España no previó suficiente generación síncrona en el sistema eléctrico, prefirió la renovable, o sucedió una falla, desconectó una central, una línea, sobretensión, estabilidad, y fue en cascada, el dominó, y toda España sin luz. Y una de las principales causas fue demasiada generación fotovoltaica. Nunca vamos a poder ser totalmente renovables. No. A menos que la tecnología aumente, se vea, ¿no?, que un panel fotovoltaico te aporte mayor cortocircuito. Otra es que se usen de fallos. Otra es diseñar un nuevo circuito para que detecte fallas sin circuitos de bajo. Es complicado, son milisegundos que tienen que suceder. Las fallas suceden en milisegundos. Tenía una pregunta. Sí. En ese sentido, teóricamente, ¿qué se podría hacer para que una central fotovoltaica pueda aportar lo que aportan generadores? Con la visita que hicimos, ¿qué les dije qué eleva el costo de una central fotovoltaica? Baterías. Podrías poner un banco de baterías gigante, almacenar la energía, y ese sería como el que aporta el cortocircuito. Pero igual es demasiado gasto. Existe. En Lima hay Enel ha puesto un super banco de baterías, pero que soporte todo este edificio. Exacto, son como 3 megavatios, 5 megavatios de almacenado en baterías. Y cuando hay una necesidad del circuito, una inestabilidad, las baterías aportan cortocircuito al sistema para mantenerlo. Y todas las empresas a nivel nacional o todos los integrantes del sistema eléctrico le pagamos a Enel por mantener ese sistema. Al final es un negocio, nada es gratis. Pero es caro. ¿Pero por qué lo pagan? Eso se llama reserva rotante. Eso es lo que necesitas. Exactamente. ¿Cómo funciona? Nos estamos adelantando a la clase de operación. Eso es Profe, ¿y el hidrógeno verde es también renovable? Sí. Que igual aún así no sería... Está en etapa de estudio, desarrollo. Al final el hidrógeno verde es un combustible. Puedes meterle un motor, es una máquina simple, para ayudar. ¿De dónde es hidrógeno? ¿Por qué se llama hidrógeno verde? Porque lo obtienes de un proceso fotovoltaico. O sea, conseguir hidrógeno no es que lo chapas el aire y ya.
Básicamente se obtiene de dividir el agua. Ah, Exacto, H2O. Le quitas el oxígeno, le echas el hidrógeno. Y ese proceso de separarlo, para que sea hidrógeno verde, todo su proceso tiene que venir de una central fotovoltaica. Entonces empieza el fotovoltaico para hacer ese proceso químico de separarlo y tienes el hidrógeno verde. Porque también hay hidrógeno que no es verde, que se obtiene de otras fuentes. De combustible, una fuente de energía eléctrica no convencional, ese no es verde. Se llama hidrógeno verde cuando se obtiene a través de un proceso de generación fotovoltaica. Y en ese caso de las centrales eólicas, ¿qué sucede? ¿También tienen corriente de cortocircuito alto o bajo? Ahí está la pregunta. ¿Una central eólica tendrá capacidad? O sea, ¿Ustedes qué piensan? es un Yo digo que básicamente es un motor, así que no. Dependiendo del tipo de motores que usen, porque usted dijo, si son síncronos, sí, pero los síncronos. Pero no es mismo principio que ya era aplicado, o sea, en vez de agua y viento. Sí, pero en el tema de la hidráulica tienes un embalse, tienes una energía potencial. ¿No? Acá está el ducto, acá está la tubería forzada y acá está La turbina. la turbina, ¿no? Pero cuando hay un cortocircuito, está conectado a Un motor. la máquina simple. Bueno, Cuando hay un cortocircuito, te requiere energía. ¿Qué haces inmediatamente? Sueltas los agua. Con el viento, hay un corto, más viento, sobre más. Quería cambiar la configuración. No hay energía renovable que... Caja de cambio, No, profe, de cambio. para que más. Muy bien, puede hacer eso en una central eólica. Caja de cambios o bastante electrónica y potencia. Pues genera ruido. Cuando se absorbe, bien diseñado un inversor no te contamina la red. Cuando es bien diseñado. O sea, tiene sus filtros. Exactamente. Bueno, particularidad, la eólica aporta al cortocircuito mucho más que una fotovoltaica. Pero no mucho menos. ¿Pero por qué? Porque son motores, ¿no? Por ahí va la respuesta. Por el torque. Muy bien, esto ya se llama inercia. La máquina síncrona, un motor de una central hidráulica, una térmica, ¿qué tienes girando? El rotor, que es una cosa gigantesca, ¿no? Y es una energía que está ahí latente, es una energía cinética. Si sucede el cortocircuito, puedes meterle más combustible, más agua, pero también parte de la energía cinética del rotor se convierte en energía eléctrica y por eso reduce su velocidad. La fotovoltaica no tiene inercia. La eólica, sí, está girando, tiene algo de inercia. O sea, ayuda al cortocircuito, no tanto como quisiéramos, pero sí algo. Y eso lo puedes mejorar más cuando sea cambios o si no, lo pones en potencia. Sí. Si lo relacionamos con un porcentaje, digamos, de que la hidráulica es 100%, ese 100%, ¿cuánto equivale a una fotovoltaica su valor de cortocircuito? Mira, la hidráulica, las máquinas síncronas te dan, bueno, no les he enseñado eso, pero sí, igual que hacemos lo que son pruebas de cortocircuito y vacío del transformador, en las máquinas síncronas se hace algo similar, prueba de cortocircuito y vacío, y se saca una relación, que si no me equivoco, que es la corriente de vacío entre la corriente de cortocircuito, eso te da su capacidad de aportar al cortocircuito. Estamos hablando de bastante, kiloamperios. Y en caso de lo que son eólicos, ¿cuánto da? Ya, ahí sí que me agarro porque no solo he leído, no he trabajado todavía con ningún eólico, Y en pero es mucho menos. Y el fotovoltaico ya ustedes tienen la foto de la placa, no aporta casi nada. menos de cero. ¿Una pregunta al acabar? La clase ya me No, esa es la anterior. Hay preguntas. Ya se quiere ir, pero déjale irse. Ya, hoy día vamos a ver ya, ahora lo que es la protección de sobrecorriente. Ya.
Hemos visto el cortocircuito, cómo se calcula, ahora vamos a aprender de dónde viene el relé, cómo se originan estos relés, curvas de coordinación y cómo coordinar relés de protección. Lo que hemos visto en la subestación, esos azulitos que les decía, o el Siemens ese que te di, que no sé dónde lo sacó. Ya, esos son los relés, eso hay que configurarlos. Ya sé cuál. Los relés, el primer relé sobre corriente que apareció es el electromecánico de tiempo instantáneo o función 50. Acuérdense ese numerito, 50 es instantáneo. ¿Cuál era su principio de su funcionamiento? Y esto ustedes lo pueden verificar en su casa. Si tienen una llave térmica quemada, vieja, destápenla y van a encontrar esto. Eso lo tengo fáciles, que son de llaves. Esa es palanca. Oiga, ¿Cómo? ¿qué? Eso ya son futuros ingenieros que tengan eso en su casa, sería una vergüenza. Sí, confirmo. ¿Cómo funciona? Tienen una bobina, una Oh, bobina, sí, qué horror. un elemento, un núcleo magnético, que pasa una corriente elevada, se magnetiza, hay una bisagra, un contacto, ¡pam!, y lo jala. Ese es el principio de funcionamiento de un relé de función instantánea. Corriente elevada, ¡pam!, cierra el contacto. Es lo mismo que sucede en una llave térmica. Desarmen una llave térmica y van a ver eso. Clarito va a estar. ¿Qué otra función hay? Lo mismo, pero con una aplicación. A ver, eso es tiempo instantáneo, ¿no? Corriente, sí. Ahora, pero si quiero retardar la operación, no quiero que sea instantáneo. ¿Qué podría ser? Un toque. Igual, una bobina. Tenemos acá un núcleo de hierro, un elemento que se magnetiza. Como un émbolo, ¿no? Sube y baja. Llega hasta el contacto. Ahora, en el subir y bajar, toma su tiempo. ¿Cómo lo puedo modificar? Un tornillito. Varío la altura del émbolo para modificar el tiempo. En que va a demorar en subir y cerrar los contactos. Otro principio electromecánico. ¿Qué más? ¿Qué otra variación? Quiero que solamente trabaje en ciertos rangos de corriente. Un rango especial. Entonces le pongo, eso es el mismo. Acá tienes tu bisagra, ¿no? El que se mueve, los contactos, pero ya tienes dos bobinas. Una de operación y una de restricción. Con una bobina como que lo va a jalar, pero va a haber una bobina que lo va a frenar. Este es un arreglo ya más mecánico, ¿no? Cantidad de bobinas, de vueltas que le vas a dar y cómo determinas qué corriente necesitas para que cierre. Variaciones. Ese es el principio de funcionamiento de un relé electromecánico. Yo todavía llego a verlos en SEAL, eran relés directos. ¿Cuál es su curva de operación? Es esa. Tiempo y corriente. Llegado a cierto valor de corriente, opera en tiempo instantáneo. ¿Qué puedes modificar? La corriente. Nada más. El tiempo es fijo. Luego aparecieron los relés electromecánicos de tiempo inverso. ¿Cuál es su característica? Este es un disco que gira a medida que va aumentando la corriente. A mayor corriente va a girar más rápido. Menor corriente gira más lento. Y tiene el contacto que gira, choca, cierra el contacto y manda a disparar. Esa es la curva característica de un relé de tiempo inverso. Función 51, acuérdense eso. Tiempo inverso 51. Tiempo definido instantáneo 50. Esa es su curva. Es tiempo inverso, mayor corriente, menor tiempo. ¿Qué puedes ajustar? La corriente, el pickup, el arranque y el dial. Como están las flechitas ahí, está la curva, la puedes subir o la puedes bajar. O sea, con
modificando el dial, puedes hacer esto. Subirla o, depende por dónde está, pues la puedes bajar, pero manteniendo la forma. Ah, ya, ya. Eso es el dial de un relé de tiempo inverso. Vamos a ver cómo lo usamos. Curvas, así les dije, hay de dos tipos, básicamente dos estándares. Uno, la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, más que todo norma europea. Pero como es internacional, se aplica a nivel mundial, menos los gringos que siempre utilizan sus normas ANSI. Tipos de curvas son las fórmulas, no vamos a verlas al detalle, pero se clasifican normalmente inversa o estándar inversa, muy inversa, extremadamente inversa, tiempo largo inverso y tiempo corto inverso. Esas fórmulas nos dan ese tipo de curvas, unas más echaditas, otras más paradas, y así. Dependiendo de qué van a coordinar, con qué relés y equipos, se utiliza la curva. Y la otra son los americanos, la ANSI, American National Standard Institute. Igual tienen su familia de curvas, moderadamente inversa, inversa, muy inversa, extremadamente inversa y short time inversa. Son sus fórmulas. ¿Se actualiza? Depende de tu necesidad. No hay un estándar. ¿Utilizan ambos? Sí. Tenemos ANSI e IEC. Y estas son la familia de curvas. Igual que las IEC, ¿no? Algunas más echadas, unas más paradas. Puedes modificar el dial. Algunos relés de protección traen su propia, tienen la posibilidad de que tú hagas tu fórmula. Te dan esa facilidad algunas marcas de relés. Tú pones tu fórmula, ahí te dibujas tu curva, según tu necesidad. Las termoconductores, perdón, las llaves térmicas también tienen su curva, ¿no? Sí, son curva tipo C. Sí, es lo que... Sí, las termodinámicas son más que todo C. Ya. Esto es estándar. Ya, ahora. ¿Y hay una pregunta? Ahora, ¿cómo medimos la corriente por el NEM? Eso ya vimos en una clase pasada, ¿no? Tiene las tres fases, tiene sus tres transformadores de corriente. Cada trafo de corriente tiene dos salidas, la IR, IS y T, y el 3 y sub 0, que es, haces una estrella, lo normal, ¿no? Y el punto estrella apunta a lo que estás protegiendo. Listo. ¿Cómo lo conectaríamos a un relé de protección? Igual. Tienes tus 4 entradas, una fase, haces tu punto estrella igual en el otro extremo, y por el neutro sale y vuelve. Así se conecta. Lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué tal si me equivoco acá? Va a salir cualquier cosa. Vamos a hacer correcto. Ese tipo de conexión funciona bien para sistemas estrella con neutro aterrado. ¿Por qué? Si tienes una falla en cualquier fase, digamos en la S, ya tienes tierra, hay una falla tierra, ¿por dónde va a volver? Por el neutro de la estrella, por ahí vuelve y la mides, son valores altos de corriente de falla tierra. ¿Ahí me entienden eso? Independientemente, esto puede tener, no sé, 50 kilómetros, 60 kilómetros de línea de transmisión. Hay una falla tierra, la corriente va a volver por tierra y va a ingresar por el neutro que está a tierra en la subestación. Así es, así pasa. Sí, toda la distancia. ¿Sí? Eso es
La corriente eléctrica es una onda. Al final, ¿cuál es la velocidad de la luz? Esto es instantáneo. O sea, no crean que solo es teoría, eso pasa. Tu línea de transmisión puede tener 60, 70 kilómetros. Sucede una falla, la corriente va a viajar y va a volver por el punto estrella. Eso pasa. Incluso algunos relés, algunas empresas, en SEA no lo tenemos, pero algunas empresas, los generadores principalmente, acá le ponen un transformador de corriente y miden la corriente para proteger el generador. Si por ahora la corriente es mucha la que está volviendo de la falla, tiene su protección para desconectarlo al grupo generador, para evitar daños. Eso sucede, es real, no es teoría. Pero si el sistema es delta, ¿hay retorno por falla de tierra? No hay. Pero sí hay una corriente y subcero, muy pequeñita. Pero ¿cómo lo conectamos ahora al relé? Con tierra. ¿Se acuerdan cuando destapé la parte inferior de la celda? Que había un toroide. Es ese. El toroidal te detecta esas pequeñas corrientes de falla de tierra. ¿Cómo lo conectamos? Los tres transformadores normal se conectan en las tres fases, y para la cuarta entrada, que es para el neutro, utilizas la entrada o la salida secundaria del toroide. Lo que estamos haciendo acá es como sumar las tres corrientes, pero la está sumando cableado, por señales. Ahí es el toroide, pasan los tres cables. ¿Qué estás haciendo? Estás sumando las tres corrientes, pero físicamente. Ustedes han usado su pinza perimétrica, ¿no? Abres, pam, el conductor lo aprieta, pasa la corriente y mides. Si pones las tres fases y mides, estás sumando las tres corrientes. Eso se hace. Eso es el toroide. Por eso hemos visto en la celda, la parte inferior de ese anillo, los tres cables pasan por ahí, y es una suma de las tres corrientes, físicamente. Pero imagínense, es como una pinza grandota de corriente, que envuelve las tres fases, y por ahí sale la corriente 3 subcero. Normalmente los TCs de fase, estos de acá, son de una relación bien grande. Pueden ser de 200 a 5, no sé, 400 a 5. Si es de transformador, de repente 1500 a 5. Es una relación bien grande. Y lo que nos dice la teoría, o la mayoría de lo que recomiendan los fabricantes, o lo que te dicen es que yo te garantizo una lectura, o sea, la mínima lectura que yo te garantizo es el 10% de eso. ¿Cuánto sería? 20 amperios. Si por OV pasa por acá una corriente de, no sé, 10 amperios, el fabricante te dice, no te garantizo. Te va a leer algo, pero no te garantizo que sea preciso. Si fuera 400, lo mínimo garantizado, 40. 150. Para fases las relaciones son altas, pero los toroides tienen relaciones más bajas. Por ejemplo, en SEAL tenemos relación 50 a 5 o 20 a 5, incluso he visto de 10 a 5. O sea, detectan corrientes bien chiquititas. Y el relé de protección también tiene que estar preparado para recibir esas corrientes bien chiquititas. Esta cuarta entrada normalmente se le llama sensitiva. Se detecta corrientes de los órdenes de los miliamperios.
Los relés que hemos visto en el barrio industrial, los ruiditos C, tienen, yo los he comprado así con esa función sensitiva, detectan desde 200 miliamperios. Y son precisos, así lo miden. ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Ahora vamos a hablar de coordinación. La corriente de falla depende de la ubicación de la misma, o sea, distancia, como hemos visto. A mayor distancia, menor corriente. Más cerca de la fuente, mayor corriente. Ahí claro. Esto lo hemos visto de la corriente de falla, el voltaje fuente, entre la impedancia de la fuente más la impedancia de la línea por su porcentaje, dependiendo de la ubicación de la falla. Esto también ya lo hemos visto, pero ahora al revés. La corriente, digamos, viéndolo en este sentido de la flecha, si el cortocircuito sucede cerca al generador, ¿qué me conviene? Una operación más rápida, ¿no? Despejar la falla lo más rápido posible. Si la falla ocurre lejos al generador, puedo tomar un tiempo para despejar la falla, mayor tiempo. ¿Listo? Se me pierda. Ahora digamos, tenemos una instalación de ese tipo. Esto es real, ¿eh? Tenemos una fuente de generación, un interruptor con su relé, una barra, otra barra, otra barra. Graficamos la corriente con la distancia. Más lejos, menos corriente. Más cerca, mayor corriente. Ahora con el tiempo. ¿Qué pasa si sucede un cortocircuito acá? Acá. Me conviene que este relé aperture lo más rápido posible. Y si esto sigue por acá y hay otra falla acá, no se puede seguir por acá. Puede ser mayor tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay una falla acá? Me conviene que este relé aperture en un tiempo corto. Y mientras se va alejando, puede ir subiendo el tiempo. ¿Claro? Y así seguimos. Una falla en este punto, bueno, conviene que detecte rápido, y más se aleja, puede incrementar el tiempo. E igual para la falla. Si sucede un corto acá. Esas son las curvas de coordinación, los relés. ¿Qué gano con eso? Una falla en este punto, este relé de acá debe operar en un tiempo chiquitito. Y el de respaldo, el que le sigue, va a operar un mayor tiempo. Este delta de T es la coordinación de protecciones. Esto me garantiza de que si hay una falla acá, solo aperture él, no aperture el otro. Porque si los dos aperturaran, ¿qué estaríamos perdiendo? ¿Qué características del sistema de protección no se cumpliría? Habíamos visto selectividad, ¿qué más? Sensibilidad, rapidez. Sensibilidad no. ¿Qué propiedad no estaría cumpliendo si una falla aperturamos los dos? Selectividad. No sería selectiva la protección. Eso pasaría. Así se trabaja. Sí, sí. Eso se hace. De esa forma se trabaja para las curvas de protección.
Coordinar varios relés así en cascada, de esa forma se realiza. Calculas tu cortocircuito acá, tu peor escenario, y tú vas tu curva. Para este de acá, curva. Y así configuramos los relés. Esa es una coordinación con pura curva de tiempo inverso. ¿Cómo lo haríamos con tiempo definido? Bueno, tenemos una falla acá, tienen que operar en ese tiempo. Siguiente falla, sucede acá. Ya tenemos que trabajar con dos etapas. Una primera etapa instantánea hasta cierto punto, de ahí la temporizo, para que no se cruce con la otra curva. Y seguimos coordinando. Esa es una forma de coordinación con relés de tiempo definido. Estos tiempos. ¿Para cuál es el tiempo mínimo? ¿Cuánto creen que sea? De la clase pasada sí vimos cuánto demoraba, por ejemplo, el interruptor en abrir contactos. Poco menos de 0.7 segundos. 60 milisegundos. A esos 60 milisegundos súmale el tiempo de procesamiento de datos. Exactamente, por ahí va. Entonces, lo normal, las recomendaciones que están en algunas normativas, es que este delta T sea aproximadamente 200 milisegundos. Es lo que recomiendan algunos documentos, algunos artículos técnicos, algunos fabricantes. Dicen que con 200 milisegundos te aseguras una adecuada coordinación. Pero a veces no es posible conseguir esos 200 milisegundos. Yo en algunos casos me las juego y lo bajo hasta 100 milisegundos el coordinador. En algunos casos, porque el sistema te lo exige. Por ejemplo, ahora por Secocha, Caravelí, tenemos un alimentador Río Grande, zona minera, pero minera informal. Y me han puesto reclosers cada 5 kilómetros. Coordinar esos relés no me da margen de tiempo. Entonces, lo que estoy haciendo es jugándomelas y coordinando cada 100 milisegundos. Esperando que el relé opere o el interruptor opere siempre en sus 60 milisegundos y el relé procese rápido la información. Ahora, ¿se puede hacer una combinación de ambos? ¿Tiempo inverso con tiempo definido? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo calculamos un relé de tiempo inverso? Para este tipo de curvas básicamente son dos valores. El pick-up, o sea, tu corriente de arranque. ¿A partir de qué valor vas a considerar que lo considere una falla? Normalmente tienes tu corriente de carga. O sea, 100 amperios, 80 amperios, lo que normalmente consumes. La corriente de arranque o el pick-up tiene que ser mayor a la corriente de carga, obviamente. Ahora, ¿qué tan mayor es el valor? Depende de la recomendación del fabricante o datos de placa del equipo a proteger. Por ejemplo, los transformadores, el fabricante te dice hasta qué porcentaje puedes sobrecargarlo. Si es un transformador de 20 MVA, el fabricante te dice puedes sobrecargarlo hasta 22 MVA, pero por un tiempo de 1 hora, 2 horas. De repente los conductores, los cables, dicen, tu conductor, el aluminio desnudo de 95 milímetros cuadrados te aguanta 300 amperios. Puedes sobrecargarlo hasta, digamos, un 20% más, 360 amperios, pero por un lapso de máximo 5 horas. Pues con ese dato, esa recomendación del fabricante o catálogo, tú determinas cuál va a ser la corriente aplicable. Y si no hay datos, porque
normalmente pasa, no encuentras datos, asumes usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo consideramos entre un 20 a un 25% más del valor nominal. O sea, si no encuentras fuentes de información, no hay catálogo, no hay manual, no hay nada, es que se van a encontrar eso bastante, ¿no? Bueno, de frente, 20% más. Y esa va a ser tu corriente de arranque. Con eso te garantizas que bajo condiciones normales de operación, tu protección no vaya a actuar inadecuadamente. Imagínate que estás trabajando en Yura, están procesando el cemento, ajustaste mal el relé, y por la operación normal arrancaron un motor, subió la corriente y ¡boom! Paraste toda la planta. ¿Quién fue el que configuró? El ingeniero, el padre del ingeniero. Conozco, sí, me han contado historias de compañeros que haciendo sus pininos en protecciones han parado plantas enteras. Yura, las Bahamas, por errores hasta de un punto, o sea, se confundieron ya era 0.01, le pusieron 0.1 por un 0. Arrancó, llegó, no sé, a las 2 horas, ¡boom! Todo paró, falla. Al final queda un punto decimal. Al momento de configurar hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo elegimos la curva? Lo que me decías, me preguntaban. ¿Cómo elijo si es normalmente inversa, leve inversa, más paradita, más echadita? Básicamente todo parte de la curva de daño que te diga el fabricante. O sea, los transformadores de potencia tienen una curva de daño. O sea, el fabricante que te vende transformador ABB, el Cross, Siemens, el que sea, ese sí te trae obligatoriamente un catálogo con su curva de daño. ¿Qué es lo que te dice? Que si por OB la corriente llega a valores por acá, el transformador se va a dañar. El aislamiento se va a perforar o va a sufrir una deformación por el efecto electrodinámico, no sé. Entonces el fabricante te dice, por ningún motivo, por acá tiene que llegar la corriente. Entonces tú empiezas con eso a trabajar con tus curvas. Y las curvas de daño no son estándares. Algunas pueden ser más hinchaditas, más paraditas. Y en base a eso, ya empiezas a trabajar con tus curvas. Una normalmente inversa, una muy inversa, extremadamente inversa, ya es COMS. Pero todo parte de datos del fabricante. Transformadores, siempre va a haber ese dato de la curva de daño. Otros equipos, cables, conductores, básicamente no. Si encuentras, tienes suerte. ¿Qué es lo que hacemos? En SEAL normalmente trabajo, si no encuentro datos, trabajo con la normalmente inversa, de ahí parto. Con normalmente inversa, de ahí ya voy coordinando todas las demás curvas para abajo. El dial. ¿De qué va a depender el dial? ¿Cómo lo subo o bajo? Va a depender básicamente cómo vas a coordinar con los otros relés. O sea, eso. Vas a trabajar con tu transformador. Listo. Tu curva. Por acá está la curva de daño. Ya, listo. El siguiente. De repente te salió muy paradito. Ya tienes que echarlo. Normalmente inversa. De repente el cortocircuito por acá es distinto. No sé, X factores. Acá hay una derivación, una planta, motores, un taller. Te sale otra corriente de cortocircuito. Que de repente utilizando esta curva, tu tiempo de acá a acá va a ser de repente 50 milisegundos. No va a coordinar. Si el interruptor apenas demora 60 milisegundos, ¿qué te queda? De repente una más parada, una extremadamente inversa. No porque acá empezaste con normalmente inversa, vas a correr todo igual. Mucho depende del cortocircuito que vas calculando y estos tiempos. Y en eso vas escogiendo tus curvas. O sea, no hay un estándar, no hay un manual. Mucho depende del cálculo, los resultados que te arroje el estudio. Esta parte de coordinación es bonita y pueden hacer plata con eso fácil. Al frente se habla de las oficinas.
oficinas de muchachos que han salido de la universidad y ponen su anuncio, hago estudios de coordinación. Y por hacer estos cálculos sencillos cobran sus 500 soles, 800 soles por un estudio. Al final me llega a mí, yo lo recibo y se lo observo, se lo tacho creo que dices. Y tienen que volver a hacer. ¿Ya? Listo, seguimos. Para cómo ajustamos los de tiempo definido. Ya sabemos que tenemos la corriente de carga, tu corriente normal, tu corriente de pick-up, ya saben cómo es, calculan el nominal y luego 20% más o 25% más. Ya sabemos cómo calcular tu corriente máxima. ¿No es así? ¿Un transformador cuánto era? 3 veces. La corriente de cortocircuito máxima igual a sobre exacto. Ya saben calcular eso. Y también ya saben cómo calcular su corriente inrush. ¿Cuándo era? De 10 a 12 veces la corriente nominal. ¿Listo? ¿Qué pasaría si tu corriente inrush está por acá y tu corriente de cortocircuito máxima está por acá? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué opinan de eso? O sea, de tu corriente inrush, que es lo máximo que va a aparecer cuando hagas una energización, por encima de ese valor de corriente, tú puedes bajarlo ya casi un tiempo cero. Ya, con eso te garantizas que para valores mayores que el inrush vas a actuar en un tiempo cero, una temporización cero. Y no va a afectar porque tu inrush va a tener acá, no sé, yo le pongo normalmente 100 milisegundos. Si es un inrush temporizado a 100 milisegundos, no va a disparar la protección. Lo que dicen algunos, no temporizo. Valores de corriente mayores a esos no me conviene porque el transformador sufre daño. ¿Qué puedo hacer? Le meto una etapa de tiempo definido. Y si quieren, cero, que dispare en forma instantánea. Y con eso hago una curva de este tipo. Estoy combinando la temporizada, la tiempo inverso, con una tiempo definido. Bueno, eso sí es. ¿Qué pasaría si tu corriente de inrush es mayor que tu cortocircuito máximo? Bueno, ¿Qué haríamos? Uno es mover el dial para que, digamos, si te sale que tu inrush, no sé, por acá, con esa curva va a disparar en 50 milisegundos, ¿te conviene? No. Porque ni siquiera llega. Puede interpretarlo como falla y nunca va a energizar. O sea, subo el dial, lo subo el dial para ganar acá de repente, lo borré totalmente, para ganar acá mis 100 milisegundos. Con eso me garantizo de que mi inrush no va a ser considerado como falla. ¿Pero qué más podría hacer? Le meto una etapa de tiempo definido, ya no a cero, pero sí a ese tiempo, para que no se confunda con el inrush. Pero ya protejo mejor a mi equipo, a mi transformador, motor, generador, lo que sea, con mis cables, para que en este rango de corriente el tiempo sea menor tiempo de falla.
sigo mezclando tiempo inverso con tiempo definido. Y así hay muchas más variantes. Hay algunos casos, algunos ingenieros que de repente tu curva sale así, digamos acá estás, ponle acá 100 milisegundos. Pero por acá te sale 10 segundos. Demasiado tiempo. ¿Qué se hace? Por acá le meten otra curva de tiempo definido, para que esto de repente dispare en 1,5 segundos. Sigues mezclando. Tiempo definido, tiempo inverso, tiempo definido, y puedes seguir jugando, dependiendo si tu relé tiene esa capacidad. Hay algunos relés que solo traen un tipo de, solamente una etapa de inverso, una etapa de tiempo inverso y una de definido. Hay otros que traen dos de tiempo inverso, dos de definido, y así, dependiendo de la marca del relé. Puedes jugar así, luego vienes así, luego lo pones así, otra vez lo pones así, otra vez así, o de repente no quieres así, pura escalera. Pero tienes que asegurarte que tengas 1, 2, 3, 4 tiempos definidos. Eso depende de la marca y característica, cómo compras tu relé. ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué fue que tenía que tener pequeños cañones? O sea, cuando llega mi relé lo va a disparar, pero hace el tiempo que dijo que está a 100 milisegundos. Ya. Para que haya. Ya. ¿Por qué yo digo 100 milisegundos? Esta es una curva real de un inpush, cuando hemos analizado. Todo está en 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, energizo. Entonces sucede una sobrecorriente. Pero ¿cuánto normalmente dura un inpush? Acá dice 79 milisegundos. Son, ¿cuántas subidas? Unas 3, 4 ondas y ya como que se va estabilizando. Entonces, para asegurarme yo de que no se considere falla, yo lo temporizo a 100 milisegundos. O sea, a ver, hablando en digitales, ¿cómo trabaja el relé? Acá está la operación, acá se presenta la falla. Supera el pick-up, el valor que tú le has dado. Se sube. ¿Listo? Y se va a mantener o está configurado para que si en 100 milisegundos acá sucede la falla, se presenta la falla, está con un valor superior al pick-up, pero por acá desaparece la falla. ¿Va a cumplir el tiempo? No cumple. Entonces el relé que dice, ya, apareció un evento que duró, no sé, 50 milisegundos. ¿Cuál es mi condición? Tiene que haber una sobrecorriente que dure más de 100 milisegundos y yo acá, en este punto, mando una orden de sprint. Disparas. Tiene que cumplirse eso. Pero si por A o B hay una sobrecorriente, muy bien, se cumplió la primera condición, el pick-up, el arranque. Pero a la mitad del tiempo, desaparece. ¿Qué va a pasar con esto? No se cumple y no dispara. Pero si tu corriente falla, permanece, supera este tiempo, ahí se recién manda a disparar
y después de un tiempo la apertura del interruptor, ¡pam!, desaparece la falla. Así trabaja el relé. Profe, igual en esos 100 milisegundos se daña el transformador, entiendo, ¿no? Sí, es una sobrecorriente propia del inrush, pero cuando diseñas el transformador, cuando lo fabricas, tienes que diseñarlo, fabricarlo justamente para aguantar los valores y por esos tiempos. Está diseñado para eso. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro? Así trabaja. Ahora, a ver, ¿qué pasaría? Ya. Aparece la falla, se activa, primera condición, empieza a temporizar. Desaparece la falla. ¿Qué pasaría con el relé? Se desactiva, ¿no? Llego, me desactivo, no hago nada. Pero extrañamente volví a aparecer la falla. El relé otra vez se activa. Otra vez se activa y empieza a contar 100 milisegundos. O el tiempo que pasaba. ¿Por qué puede aparecer nuevamente la falla? Hay transitorios de ese tipo. Pero, o sea, esa falla que usted está poniendo se supone que es esos picos al momento del inrush. Sí. Y puede volver a ocasionarse. No, en el inrush no aparece este fenómeno. Cuando son otro tipo de fallas, por ejemplo, contactos de aves, árboles, aparece eso. Estás así, Se quedó pegado. estás ahí la corriente normal, sucede la falla. Y otra vez normal. Otro ciclo, normal. Sucede. Son pequeños ciclos, como que alguien está jugando en milisegundos ahí. Falla. ¿Qué pasaría con esto? Otra vez se reinicia. Entonces, no, hay una parte, lo que vimos al inicio, y por eso les mostré las primeras diapositivas, los relés electromecánicos, digamos los de tiempo inverso, tienen un disco que gira por el efecto del campo magnético, digamos, está girando, desaparece la falla, ¿qué pasa con el disco? Regresa, y es un tiempo de reset que se le llama, pero si vuelve a aparecer la falla, sigue girando, desde el punto donde empezó, desaparece la falla, vuelve a aparecer, sigue girando hasta que hace contacto. No regresa a cero instantáneamente. Los digitales sí regresan a cero, los electromecánicos no. O sea, como que tienen regresando y digamos electromecánico hasta es un poco más, es mejor que un digital, porque te hace ventaja. Pero los digitales no se quedan atrás, porque si alguna vez tocan un relé de algunas marcas como Cell tienen un check que te dice simular el comportamiento electromecánico, tú dices sí o no. Si tú le dejes sí, el relé va a simular como si fuera electromecánico y tú le configuras su tiempo de reset y va a actuar ante este tipo de fallas que son transitores intermitentes. O sea, el electromecánico es la base del sistema de protecciones. Los buenos ingenieros en protecciones conocen a la perfección cómo funciona el relé electromecánico. El momento amortiguante, el momento de impulso, todo. Y con esa buena base, cualquier relé digital se te hace fallito. ¿Alguna pregunta de eso? Por ahí viene el tema del input. Le doy 100 milisegundos para que desaparezca, no cumple el tiempo y no dispare.
de 138 a 33 kilovoltios. Es trifásico. La potencia aparente es de ya 60 MVA. Calcúlenme la corriente pickup en 138 y la corriente pickup para el lado de 33 kilovoltios. Consideren un margen ya del 20%. Está bien fácil. Calculado el pickup, también qué relación de TC utilizarían para cada caso. A ver si pongo el impedazo. Profe, ¿consideramos que sea 10 o 12 veces mayor? 10. Ya me confundió. Estoy viendo el pickup para el tiempo inverso. Para el tiempo inverso les estoy viendo el pickup. Ese fue.
calcularíamos. La corriente nominal de 138, ¿cuánto sería? Ese sobre raíz de 3 60 No, 10 a la 3. entre. 138 por raíz de Exactamente. ¿Cuánto es eso? 3. 251. ¿Mm? Por eso, le quitas. Yo le quito el kilo, ¿no? 251 por 2020. Está en K. La neta está en K. 251.02. 200.02. Ya es la corriente nominal. El pick-up, ¿cuánto sería? El 20%. Ya. ¿Cuánto sería la corriente de pick-up? ¿Cuál es la porción? Yo estaba pensando en calcular ¿Este valor por cuánto? por 20 sobre 100. ¿Cuánto sale? es por 50.204. ¿Ese sería el pick-up? No es mayor. ¿Se cumple esto? No. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 251 más el 20% que ya lo tengo. Ya. O sea, ¿cuánto has dicho? Ya. Esa es la corriente nominal. Ajá. Hay que sumarle el 20% de ese. ¿Cuánto Ah, sale? ya, Por 1.2. ahí es 301.02. Pues voy a sumar. Listo. Ven. Tengo sueños, señores, por favor. El TC, ¿qué relación escogerían? Tienen de 350 y tienen de 300 a 5 y de 300 300 a 5. 305. 300, no. En almacén Uy. tienen TCs de 300 a 5 y hay de 400 a 5. ¿Cuál escogerían? Y este en el pick-up tú a 305. Para que sobre un poquito Exactamente, más. siempre superior. Así sea por ¿Qué sobre? poquitito, sobre? siempre superior. Ya, igualito para el lado de 33. Sí, porque Dios mío, ¿qué estoy viviendo? ¿Cuánta es la corriente nominal en 33? Ya, 1049.53. Sí. 1049. Punto 7. Punto 73, ya, sí. ¿Cuánto sería el pick-up? 1259.10. 1259. 6. Ah, sí, ¿verdad? En almacén tienes de 1300 a 5 y de 1500 a 5. ¿Cuál escoge? 1500. Sí. Mi corazón me dice Cualquiera, ¿no? Que 1300 están como que muy pegaditos. No te da margen. Podría entrar en la curva de saturación y no le iría bien. El de 1500. Ya, y si no hay de 1500, ya la mala, pero 1300. Superas ya. Pero a ese Ven. valor que tenemos Con en fe. corriente, hay que agregarle más o menos 5% de la misma seal, ¿no? Sí, también. Pues ahí sí ya se pasaría. Ahí sí pasa todo. Pero si no tienes almacén, porque hay. 1300 y verdad que no sé. No sé, Listo, señores. Ahí quedamos por el día de hoy. Nos vemos el día sábado. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Ah, de los rayos, creo que va a No, 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 no. Vamos a hacer que la
¿Va a algún presentación que van a ir?